Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Lectura del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno caliente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se alejó de allí. Es palabra del Señor. ¿Qué tal, queridos amigos? Nos reunimos una vez más, esta vez para revisar el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, de los versículos 47 al 53. Estamos en la última parábola del sermón de las parábolas. Estamos frente a esta narrativa en la que Jesús opta por utilizar cuentos y alegorías para explicar el sentido mismo de su predicación. No perdamos de vista, por favor, de que son cuentos. Y estos cuentos no reflejan realidades, sino reflejan una simbología a la que nosotros tenemos que circunscribir nuestra fe. En otras palabras, cuando se habla del final de los tiempos o el final del mundo, no estamos hablando materialmente del final de los tiempos y del final del mundo, ¿sí? Estamos hablando de un momento en la historia en la que va a ser necesario, pues, sacar las cuentas de lo que hicimos, de nuestra realidad personal, pero de la sociedad en la que vivimos también. ¿Cuál es el único final del mundo del que podemos hablar? Es el final del mundo personal de uno. Cuando uno va y concluye su vida, pues hace una sumatoria de los alcances, de los logros, de los éxitos, de, por último, aquello importante que hizo a lo largo de su vida, sea bueno o sea malo. El juicio que pueda vertir uno sobre sus propios actos es siempre personal, pero los hechos históricos quedan marcados, circunscritos y encasillados dentro de la memoria del grupo con el que nos tocó convivir. Por eso, si nos dedicamos a hacer bien, a cuidar de nuestro vecino, a ser solidarios, a trabajar honestamente, a construir mejores posibilidades para el presente y para el mañana, entonces estamos en la dinámica clara y meridiana del reino de Dios. Entonces, hay unas imágenes que no dejan de ser grotescas, su figuración tan infernal, tan catastrófica, tan lamentable para aquellos que han decidido ponerse del lado equivocado de la historia, es un efecto simbólico, pero hay que hacer una aclaración. Para la comunidad de Mateo, estas imágenes del final del mundo son muy presentes como tangibles, como reales. Recordarán el famoso diluvio universal o la expulsión del paraíso, las escenas circunscritas en torno a la historia de la Torre de Babel. Es decir, a lo largo de la historia del pueblo hebreo se manejaron una serie de cuentos, de narrativas religiosas que ligaban a la divinidad
con la catástrofe, con el final de una generación, porque ese comportamiento, el comportamiento de la sociedad en su conjunto, había demostrado que no era capaz o no era beneficiaria del amor de Dios y debía ser pues desaparecida, debería ser aniquilada. Vale la pena mencionar que el tema del diluvio universal, por ejemplo, es un tema recurrente en todo el Medio Oriente y en Egipto. Se manifestó como una forma de entender la historia antes de que tuviésemos la ciencia para poder explicarla. La conciencia de que los pueblos y sus relaciones con sus dioses podían ser violentas y catastróficas estaba absolutamente presente. Entonces en Mateo hay algo de esto, ¿sí? La tradición judaica les dice a la mayoría de aquellos que han heredado esa tradición, bueno, pues si con Jesús descubrimos que el reino de Dios tiene estas características, quien no quiere alinearse a estas condiciones para acceder al reino, entonces se está condenando inmediatamente a ese lugar terrible donde los malos deben, bueno, primero van a venir unos ángeles y van a recoger a los buenos y separarlo de los malos, y a los malos los van a echar a un horno de fuego donde todo será llanto y rechinar de dientes. Dantescas e infernales las imágenes, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está de por medio? Es este ejercicio personal del individuo como sujeto histórico de decidir en qué lado de la historia quiere estar. Entonces, volvamos al principio de la cuestión. El reino de los cielos no es un lugar mágico, esponjoso y lleno de ternura y amor. No es un lugar del futuro. Es un lugar que se construye en mi momento histórico, en mi tiempo, en mi vida. Ese es el reino de los cielos, ¿sí? Esa figuración de la gente trasladándose hacia un lugar celestial sirve para imaginarnos cómo podría ser ese lugar perfecto. No obstante, la historia humana se construye en su materialidad histórica, no en prefiguraciones que si bien son religiosas y son válidas, son caricaturas para explicar el sentido mismo del mensaje. Jesús está contando un cuentito para explicarle a la gente, oigan, debemos alinearnos en el lugar correcto de la historia. Y aquí, esto es importante. Lo que quiere decir entre líneas Jesús, lo que quiere decir entre líneas Jesús, es que no es Dios quien va a agarrar y va a recoger a todos esos desgraciados y los va a meter en una caldera para que hiervan en el aceite y se arrepientan de todo lo malo que hicieron, ¿sí? Es personal, es uno como persona y parte de una sociedad que se juega la vida. Esta vida histórica se la juega en estar del lado del reino de los cielos, y ese reino de los cielos ya lo hemos explicado abundantemente en qué consiste en su materialidad, o decidir ser del otro lado, donde son peces flacos, donde son esos peces malos que no sirven ni siquiera para comer o preparar una sopita. A esos hay que devolverlos al agua a ver si se mejoran un poco, crecen, qué sé yo, ¿sí? Esa escena de pescadores, de campesinos, de obreros, nos está explicando a través de esas imágenes de gente común, de hombres y mujeres del día a día, cómo es formar parte del proyecto de la buena noticia, del proyecto de Dios, del proyecto de la salvación. Pero es un proyecto aterrizado, es un proyecto que tiene los pies en la tierra, que tiene un horizonte claro y meridiano. Reconstruir las bases de la humanidad, reconstruir el horizonte por el cual la sociedad humana viene caminando a lo largo de la historia, pero a veces sin sentido, otras veces autoatentando contra su propia existencia, ejercitando formas de violencia que pueden aniquilar pueblos enteros o a individuos inocentes. Todo esto forma parte de la tarea de la construcción
de una nueva humanidad, de un nuevo mundo posible, de una sociedad más justa, más equitativa. Bueno, el Evangelio es cortito, pero lo que podemos sacar de esto tiene que enmarcarse dentro de lo que hemos estado recalcando una y otra vez. Las narraciones dentro de esta narrativa en género de parábola buscan, mediante una simbología que para la gente de la época era muy cercana y muy fácil de entender, desglosar, desmenuzar el sentido último de la palabra. Pero para nosotros que estamos tan lejos de esas referencias que para algunos de la época podían ser muy fáciles de entender, para nosotros quedan pues recontralejadas y a veces nos vamos a la letra muerta, ¿sí? Y estamos pensando que nuestra fe está subsumida dentro de un repertorio de lugares metafísicos que no existen sino en nuestra imaginación. En consecuencia, aquí debemos nuevamente hacer un ejercicio de llevar los evangelios dentro del contexto cultural en el que vivimos. Si podemos hacer una tarea de revalorización y actualización del evangelio, tiene que ser en esa dinámica. Conducir a nuestras categorías, las categorías del evangelio de entonces, y actualizar el mensaje dentro de nuestras categorías culturales y buscar la manera de que dentro de esos parámetros de vida ejercitemos los valores más altos para construir sociedades cada vez más justas y cada vez más equitativas, distributivas, abiertas a reconocer las diferencias y a subsanar las desigualdades. Un abrazo grande, espero verlos pronto y les envío mucho ánimo.